Un placer estar con ustedes compartiendo en esta ponencia Comunicación y Geopolítica, Construcción de Paz, quien tiene el gusto, la doctora Gabriela Barreto. En esta presentación estaremos explorando la intersección entre la comunicación y la geopolítica, centrándonos en su papel como herramientas para la construcción de paz. Estaremos argumentando que la comunicación estratégica puede desempeñar un rol importante en la resolución de conflictos y la promoción de esa cooperación internacional. En definitiva, los medios de comunicación en el área de la globalización han trascendido su rol tradicional de informar para convertirse en poderosos actores que moldean la opinión pública y por supuesto influyen en las decisiones políticas y en última instancia configuran el escenario geopolítico. Esta influencia en la construcción de una cultura de paz es innegable, ya que tienen la capacidad de fomentar el diálogo y la comprensión mutua y la comprensión entre naciones. Vamos a iniciar con este interrogante: ¿qué es la geopolítica de la comunicación? Este es un campo de estudio emergente que analiza la intersección entre la geopolítica, la política y la comunicación. Esta explora cómo estos flujos de información, las tecnologías de la comunicación y los medios de comunicación masiva se utilizan como herramientas de poder para influir en las relaciones internacionales, las políticas internas y la cultura. Vamos a estar estudiando algunas dimensiones de la geopolítica de la comunicación. He escogido principalmente 4 que me parecen importantes. La primera es la construcción de la realidad. Los medios de comunicación tienen la capacidad de construir y desconstruir realidades sociales, políticas y culturales. ¿Okay? Los medios de comunicación codifican los mensajes que son decodificados a su vez por las audiencias de diversas maneras, a lo que da lugar a las diferentes interpretaciones de la realidad. Segunda dimensión, la guerra de la información. La desinformación, los fake news, las campañas de propaganda son cada vez más comunes en el entorno digital. Estas tácticas se utilizan para manipular la opinión pública, desestabilizar a los gobiernos y erosionar la confianza en las instituciones. Tercera dimensión, la gobernanza de Internet. Este es un tema fundamental o central, se podría decir, en la geopolítica de la comunicación. Los gobiernos, las empresas tecnológicas, la sociedad civil luchan por el control de estos espacios digitales que tienen un impacto profundo en nuestras vidas. Y por último, la cultura y la identidad. En esta dimensión, la comunicación juega un papel fundamental en la construcción de identidades nacionales y culturales. Es importante analizar cómo estos flujos culturales globales interactúan con las identidades locales. Los medios pueden ser utilizados para promover valores, tradiciones, visiones del mundo en particular, contribuyendo a lo que es la construcción de esos imaginarios colectivos. Los medios como constructores de narrativa. Aquí quiero hacer un paréntesis. Constructores de narrativas son los que cuentan una secuencia de acción o hechos. Ahora bien, la geopolítica entendida como el estudio de las relaciones de poder entre las naciones se ve profundamente afectada por estas narrativas que los medios construyen. Estas narrativas suelen ser simplificadas y cargadas de emociones. Estas pueden exacerbar las tensiones o por el contrario promover la reconciliación. Estos medios de comunicación tienen que tener presente que tienen la capacidad de estigmatizar a otros países o grupos. Al presentar ciertos actores como enemigos o amenazas, los medios pueden generar un clima de hostilidad, de desconfianza que dificulta la resolución pacífica del conflicto. Humanizar a los otros. Por el contrario, al contar historias personales y mostrar la diversidad cultural de otros pueblos, los medios pueden fomentar la empatía y la solidaridad.
tenemos también promover valores universales. Esto es muy importante, ya que los medios pueden desempeñar un rol importante en la difusión de valores como es la justicia, la igualdad, la tolerancia, que son esenciales para construir una cultura de paz. Siempre hay que tener presente las funciones de los medios de comunicación, que es informar, educar y entretener. Y en este caso, la información debe ser muy precisa y la educación para resaltar lo que son los valores universales. El papel de la comunicación en conflicto. Aquí en este punto quise destacar tres aspectos importantes. El primero es la incitación. Estos medios pueden exacerbar conflictos al incitar la violencia y polarizar a la población. En segundo, tenemos la propaganda. Los gobiernos y grupos de conflictos utilizan los medios para difundir propagandas y promover sus propias narrativas. Y la tercera, la desinformación. Y las teorías conspirativas, propagandistas a través de los medios, esto puede profundizar y alimentar el conflicto. En el contexto de los conflictos, el papel de la comunicación es que es fundamental, es crucial, ya que es a través de la comunicación que las partes involucradas expresen sus necesidades, sus intereses, sus perspectivas. Lo que va a ser una comunicación efectiva puede ser la clave para resolver estos conflictos de una manera pacífica, mientras que una comunicación deficiente puede generar más tensión y prolongar estos conflictos. A continuación, estrategias para una comunicación mediática en favor de la paz. Tenemos la diversidad, promover las voces y las perspectivas diversas para representar la complejidad de los conflictos y soluciones. El diálogo, facilitar el diálogo y la comunicación entre las partes en conflicto para fomentar lo que es la comprensión mutua. Las soluciones, enfocarse en soluciones y alternativas que puedan contribuir en lugar de enfatizar solo los problemas o el conflicto en sí. La educación. Es importante educar al público sobre los procesos de construcción de la paz y el papel de las comunicaciones. Esto es un poco de lo que hablamos anteriormente acerca de los constructores de paz y también lo que es un poco esas dimensiones de la geopolítica de la comunicación. Todos estos son estrategias y creo que aquí, estoy segura que aquí están concentradas en estas estrategias para esa comunicación que va a facilitar o que facilita la construcción de la paz. Pero en este mismo sentido también tenemos las estrategias de gobierno para manipular a los medios. Centré estas tres estrategias en tres. La primera, el control de las narrativas. Los gobiernos pueden ejercer influencia sobre los medios para controlar y difundir las narrativas favorables a su favor. Censura y restricciones. Los gobiernos, las instituciones, los estados pueden implementar medidas de censura y restricciones a la libertad de prensa para limitar la cobertura crítica. Desinformación y propaganda. Utilizan estrategias de desinformación y propagandas a través de los medios para manipular la opinión pública, y esto hay que tenerlo en cuenta, y por eso es importante, como lo hablamos anteriormente, la educación. Mientras que la población tiene un pensamiento crítico, será mucho más fácil poder discernir estos mensajes y esta desinformación que lo que hacen es manipular. Ya para ir finalizando, para mí consideré importante traer este estudio de caso a colación a esta ponencia. Me parece importante
estudiar la guerra en Ucrania y la desinformación. Particularmente pienso, o para mí, esto ha sido una batalla intensa informativa, que la desinformación ha desempeñado un papel fundamental en lo que ha sido la guerra en Ucrania. Lo estructuré de esta manera. Primera instancia, el contexto. Vamos a contextualizarnos. Bien, sabemos que en el 2022 se desencadenó la invasión de Rusia a Ucrania, una de las mayores crisis geopolíticas de estas últimas décadas, y más allá del conflicto militar, esta guerra se ha caracterizado por una intensa batalla informativa, y lo reitero, en la que la desinformación y la propaganda ha desempeñado un papel fundamental. Ahora bien, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación? Tenemos la desinformación rusa. Rusia ha utilizado una amplia gama de tácticas para difundir esta desinformación y manipular la narrativa sobre la guerra. Esto ha influido en la creación de los fake news o las noticias falsas, el uso de los bots y los trolls en las redes sociales, la censura de los medios independientes dentro del país. Asimismo, la contranarrativa occidental. Estos países occidentales han respondido a la desinformación rusa con sus propias narrativas, presentando a Rusia como un agresor y a Ucrania como una víctima. Particularmente, pienso que también se ha producido casos de desinformación por parte de los medios occidentales. Vemos las redes sociales como un campo de batalla. Esto se ha convertido en el principal escenario de la guerra informativa, amplificando los mensajes de odio, la polarización y la desconfianza. ¿Qué ocurre con los medios digitales, específicamente las plataformas de las redes sociales? Es la inmediatez de la información, y por supuesto, al tener esa inmediatez de la información y el acceso informativo, esto ha sido ese principal escenario de toda esta batalla informativa. Tenemos la erosión de la confianza. Por supuesto que al haber esta desinformación, ha erosionado la confianza en las instituciones, en los propios medios de comunicación, dificultando el diálogo y la cooperación internacional. Esto forma parte de lo que ha sido el impacto en la geopolítica. Dentro de ese impacto de la geopolítica también nos encontramos la polarización de la opinión pública, porque esta guerra informativa ha polarizado a la opinión pública tanto en Rusia como en el occidente, y esto ha dificultado esa búsqueda de esa construcción de la paz con soluciones pacíficas. También tenemos las interferencias en las elecciones. Esta desinformación se ha utilizado para inferir en las elecciones de varios países, esto con el objetivo de influir en los resultados y debilitando cada vez más la democracia occidental. Por último, tenemos las lecciones aprendidas. ¿Qué hemos aprendido con todo este conflicto en Ucrania y toda la desinformación que se ha generado? Tenemos la importancia de la verificación de la información, porque esto se ha vuelto cada vez más importante en un entorno digital saturado de desinformación. Tenemos la necesidad de una mayor alfabetización digital. La población debe ser educada para identificar y resistir a esta manipulación informativa. Y aquí es donde se reitera la importancia de la educación y sobre todo esta alfabetización mediática para poder tener un pensamiento crítico, para poder discernir estos mensajes que están allí dentro de esta desinformación. Y por último, la cooperación internacional.
La lucha contra la desinformación requiere una cooperación internacional para desarrollar herramientas y los estándares comunes. De manera de conclusión y ya para ir finalizando, esta guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la importancia de la comunicación en la geopolítica y los peligros de la desinformación. Estos medios de comunicación, reitero, tienen un papel fundamental en esta construcción de esta narrativa del conflicto y en las formas de cómo se va a generar esa opinión pública. Sin embargo, es fundamental que los medios sean responsables y verifiquen la información antes de ser difundida. Y aquí concluimos por donde comenzamos, que es el título de esta ponencia, que es la comunicación y la geopolítica en la construcción de la paz. Ahora sí, ya para finalizar les tengo una reflexión final, o más bien un llamado a la acción, porque los invito a todos a ser agentes de cambio por sus propias comunidades, en sus propias comunidades. Utilicen su voz para promover la comprensión, el respeto, los valores, la tolerancia, la empatía. Compartan información precisa y verificada, ¿ok? No permitan que se difunda de manera discriminada información errónea. Y recuerden que cada uno de nosotros tiene el poder de construir un mundo más pacífico a través de la comunicación. Muchísimas gracias.